Hola, buenas noches. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar en cómo algunos objetos permanecen en la memoria de una manera muy particular? Tomemos por ejemplo cualquier cosa, una fuente. Las fuentes están diseñadas para ser puntos de encuentro, objetos decorativos, incluso símbolos de abundancia en algunos casos. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no cumplen con su propósito? Cuando se vuelven algo más. Una fuente vacía puede ser solo eso, un espacio olvidado en un parque o puede ser un lugar lleno de posibilidades, donde la calma superficial tal vez oculta lo que realmente importa. Pero claro, eso depende de cómo tú elijas mirarlo. Era una tarde cálida de abril en 1997. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles en el Parque Altea, proyectando sombras en el suelo mientras el aire traía el aroma de los antojitos del tianguis cercano. El bullicio de las familias comprando, los vendedores ofreciendo sus productos y los gritos de los niños jugando en el parque formaban un paisaje sonoro vibrante, casi hipnótico. Leonardo, de 8 años, caminaba con sus compañeros Boy Scouts después de haber terminado una actividad de orientación. Vestía con orgullo su uniforme beige, decorado con un pañuelo verde que había aprendido a anudar él mismo. Mientras el grupo avanzaba, charlando y riendo, algo atrapó la atención de Leonardo, una vieja fuente al centro del parque. Su forma peculiar siempre le había llamado la atención, pero ese día parecía diferente, como si algo en ella lo invitara a acercarse. La fuente era grande y circular, construida de cemento sólido, pero claramente llevaba años sin usarse. Dentro del enorme tazón que formaba su base, se levantaban 3 gruesos cilindros inclinados hacia la misma dirección, formando un triángulo extraño que, por alguna razón, siempre le resultó inquietante. Había algo en la simetría imperfecta de esos cilindros que parecía estar esperando. Siempre te quedas viendo esa cosa. Dijo Mateo, uno de los niños mayores, rompiendo el momento. Es que me da curiosidad. ¿Qué crees que era? Respondió Leonardo, señalando a los cilindros. ¿Qué más? Era una fuente, pero está rota. Seguro ya ni funciona. Contestó Mateo, encogiéndose de hombros. Dicen que ahí se juntaban a hacer cosas raras cuando la cerraron. Añadió uno de los más pequeños con un tono conspirador. Leonardo ignoró los comentarios. Había algo más, algo que no podía explicar. No era solo la fuente, era el aire a su alrededor. Se sentía pesado, denso, como si estuviera entrando en otro lugar cada vez que pasaba cerca. ¿A que no te subes ahí? Gritó de pronto Mateo, cortando sus pensamientos. Leonardo miró la fuente otra vez. Era cierto que siempre la había observado desde lejos, pero nunca se había atrevido a acercarse demasiado. Ese día, sin embargo, sintió una especie de impulso, una curiosidad que no podía ignorar. Claro que sí, Contestó con firmeza, acercándose al borde. Trepó con cuidado, sintiendo bajo sus dedos la textura rugosa y fría del cemento. A su alrededor, los demás niños lo miraban con una mezcla de entusiasmo y expectación. Desde arriba, el parque parecía diferente. Los sonidos parecían lejanos, casi distorsionados. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a ignorarlo. Algo en la forma en que los cilindros se inclinaban le parecía extraño, como si apuntaran hacia un lugar que no podía ver. Se agachó, intentando mirar mejor, pero no pudo ver nada a simple vista. Como siempre, Mateo, el mayor del grupo, no podía resistir la tentación de un desafío. ¿a que no puedes saltar de ahí? Exclamó, señalando la vieja fuente en el centro del parque. Claro que puedo. Respondió Leonardo con una sonrisa confiada, sintiendo la mirada de los demás clavada en él. Mateo cruzó los brazos,
desafiante. Por un instante sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se sacudió la sensación y se preparó para saltar. Midió la distancia con cuidado y flexionó las rodillas, listo para impresionar a todos. Sin embargo, al dar el impulso, su pie derecho resbaló en el borde. Todo sucedió en un segundo, pero para Leonardo el tiempo pareció detenerse. El aire se cortó, y mientras caía al interior del tazón, una única imagen se grabó en su mente: los cilindros de la fuente inclinados hacia él, como si lo observaran. El impacto fue seco, obscuridad total. Cuando volvió en sí, vio las ramas de los árboles meciéndose contra el cielo azul y, poco a poco, los rostros de sus compañeros comenzaron a rodearlo. Leo, ¿estás bien? Preguntó Mateo, esta vez con un tono de preocupación real. Leonardo se incorporó lentamente. Su cabeza zumbaba, y todo a su alrededor parecía extrañamente distante, como si lo viera desde un sueño. Sí, creo que sí. Respondió, aunque el aire parecía más pesado. De vuelta a casa, Leonardo no podía quitarse de la cabeza el momento de la caída. Recordaba haber cerrado los ojos antes del impacto, pero había algo más, algo que no lograba explicar. Una sensación extraña lo acompañaba, como si el mundo a su alrededor estuviera ligeramente desacomodado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, notó un silencio inusual en su hogar. Los ruidos familiares que solían llenar las noches, el crujir de las puertas, el lejano murmullo de la televisión en la sala, parecían haber desaparecido. Se acostó, pero le costaba cerrar los ojos. En el borde del sueño, un pensamiento cruzó su mente. Algo peculiar había tenido esa caída, aunque no sabía exactamente qué. Los días transcurrieron con la apariencia de normalidad, pero para Leonardo, esa caída en la fuente no había terminado. Era como si algo intangible hubiera quedado suspendido en el aire, rondando, siempre al borde de su conciencia. A simple vista, todo seguía igual: el parque, la escuela, la rutina de su hogar. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a alzarse como susurros en medio del ruido. El primer detalle surgió en el parque. Iba de la mano de su madre, quien insistía en llevarlo al tianguis como cada sábado. Cuando pasaron junto a la fuente, Leonardo detuvo el paso. Había algo en ella que no cuadraba. Los cilindros en su interior estaban inclinados, sí, pero ahora parecían formar un ángulo diferente, casi desafiante, como si estuvieran atentos a algo, a él. ¿Qué pasa, Leo? Preguntó su madre al notar que había frenado. Nada. Respondió rápidamente, aunque su voz traicionaba una inquietud que no podía nombrar. Siguió caminando, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Sin embargo, esa noche, mientras hojeaba un viejo cuaderno donde solía dibujar, encontró algo que le heló la sangre: un boceto de la misma fuente. Lo había hecho semanas atrás, antes de la caída. En el dibujo, los cilindros estaban rectos, alineados de manera ordenada, como si nada pudiera alterar su simetría. ¿Habían cambiado realmente o era su mente jugando con él? Cerró el cuaderno de golpe y trató de concentrarse en otra cosa, pero la duda ya se había sembrado. Al día siguiente, durante la cena, un nuevo detalle se deslizó con la precisión de una sombra. Su madre había preparado enchiladas de mole, algo que, hasta donde Leonardo recordaba, jamás había cocinado antes. ¿Te gustan, Leo? Preguntó ella con una sonrisa. Él asintió lentamente, masticando en silencio, mientras su mente giraba en círculos.
¿Siempre habían tenido ese platillo en casa? Tal vez sí, tal vez no. Pero algo en esa cena lo inquietaba, como si una pieza del rompecabezas estuviera en el lugar equivocado, pero aún no supiera cuál. Y luego llegó la fotografía. Una tarde tranquila en casa, Leonardo vagaba por la sala, distraído, cuando sus ojos se posaron en el marco sobre el mueble. Era una foto que conocía bien, una imagen de una fiesta familiar. Él abrazando a su tía Laura, su favorita, con la sonrisa que siempre recordaba, pero cuando tomó la foto en sus manos sintió un escalofrío. No era su tía Laura, era otra persona, una mujer desconocida. ¿Mamá? ¿Quién es esta? Preguntó tratando de que su voz no temblara. Su madre lo miró desde la cocina, extrañada. ¿Cómo que quién es? Tu tía Verónica. Leonardo dejó la foto con cuidado en su lugar. Su respiración se volvió más lenta, pesada. ¿Cómo podía explicarlo? Para él, no había duda alguna. Esa mujer no era quien debía estar en la foto. Era como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego sin avisarle. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Leonardo permaneció despierto en la oscuridad. Cada pequeño cambio, cada detalle fuera del lugar, giraba en su cabeza como piezas de un rompecabezas incompleto. Algo había cambiado desde aquel día en el parque. Lo sabía, lo sentía. Y en ese silencio, un pensamiento inquietante comenzó a formarse. Si todo eso había cambiado, ¿qué lo cambió? Habían pasado días desde que Leonardo notó el cambio en la fotografía. No la había mencionado a nadie, pero la sensación de desconexión seguía creciendo en su interior. Cada noche, mientras trataba de dormir, las mismas preguntas lo asaltaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué parecía ser el único que notaba los cambios? Y sobre todo, ¿qué había ocurrido realmente el día de la caída? Esa noche, después de horas dando vueltas en la cama, el sueño finalmente lo venció, y entonces soñó. Se vio de nuevo en el parque. Todo era exactamente como lo recordaba. La luz cálida del sol de la tarde, el sonido de los niños jugando, el aroma de los antojitos del tianguis. Revivió el momento en el que Mateo lo retó a subir a la fuente y el impulso que lo llevó a acertar. Trepó. Sintió la textura rugosa del cemento bajo sus manos y desde lo alto miró a sus amigos, sonriendo con orgullo. Entonces llegó el salto. Esta vez todo fue diferente. El golpe contra el fondo del tazón fue brutal. En el sueño sintió el impacto como si le atravesara cada hueso del cuerpo. El dolor fue insoportable, crudo, real. Intentó gritar, pero su voz no salía. Se quedó allí, inmóvil, mirando hacia el cielo, que ahora parecía lejano y oscuro. Fue entonces cuando una idea fría y aterradora cruzó su mente. No se iba a levantar. De repente, todo cambió. El dolor desapareció. El cielo se aclaró. Estaba de pie, rodeado por sus amigos, quienes lo miraban con alivio. Pero algo estaba mal. Podía sentirlo. Era como si el mundo a su alrededor hubiera dado un pequeño giro, apenas perceptible, pero suficiente para que todo se sintiera diferente. Despertó sobresaltado. Su respiración era pesada y el sudor frío le recorría la frente. Por un momento, no pudo distinguir entre el sueño y la realidad. Se llevó una mano a la cabeza, buscando un dolor que no estaba allí. Cerró los ojos, intentando calmarse,
pero la pregunta ya estaba en su mente. ¿Por qué no sentí dolor aquel día?, murmuró en la oscuridad. Leonardo se levantó de la cama. El cuarto estaba en penumbra y cada sombra parecía observarlo. Caminó hacia la sala, arrastrando los pies en el silencio de la casa dormida. Allí estaba la fotografía, la misma que lo había estado atormentando desde aquel día. La tomó en sus manos, notando cómo temblaban ligeramente sus dedos. La luz de la lámpara de pie apenas iluminaba el marco, pero lo suficiente para que pudiera ver cada detalle. La observó detenidamente. Los rostros eran familiares, pero había algo antinatural en la perfección de la imagen. Todo encajaba, pero no debía encajar. Era como si la fotografía misma le estuviera diciendo una mentira con una sonrisa perfecta. La dejó en la mesa con un movimiento torpe y se dejó caer en el sofá. Apoyó los codos en las rodillas y enterró la cabeza entre las manos. Su respiración era pesada. Cada inhalación parecía cargada con un peso invisible. Todo está bien, pero no está bien, pensó. La idea giraba en su mente, como un susurro constante al que no podía escapar. Cambios. Esa palabra lo golpeó como una bofetada. Todo lo que había sucedido desde la caída parecía ser un cambio, pero no un cambio cualquiera. Su madre cocinando mole, su maestro amable, la comida que antes detestaba, ahora deliciosa. Todo era mejor, casi como si alguien hubiera decidido arreglar su vida, pero no podía evitar la sensación de que esa perfección era un error. De repente, una frase que había escuchado cientos de veces se deslizó desde el fondo de su memoria. Era la voz de su abuela, calmada y firme. Leo, recuerda siempre, el alma no pertenece al tiempo ni al espacio. Es una corriente que fluye hacia adelante, sorteando el abismo de la muerte. Cuando el cuerpo se detiene, el alma encuentra otro camino, como un río que sigue su curso aunque las piedras cambien su causa. Leonardo levantó la cabeza lentamente. Las palabras resonaban en su mente, encajando de una forma que nunca antes había considerado. Un río, pensó. Cerró los ojos y dejó que la imagen se formara. Un río que no podía detenerse, fluyendo a través de paisajes desconocidos, siempre buscando continuar. La fotografía seguía allí, mirándolo desde la mesa. El rostro de la mujer que no debía estar en ella parecía más vivo ahora, como si se burlara de él. Era imposible. Y sin embargo, todo lo que había experimentado desde aquel día también lo era. ¿Qué me pasó?, murmuró, apenas audiblemente. Pero la pregunta no era para nadie más, era para él, para algo dentro de él que aún no entendía. Dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándose en el respaldo del sofá. En el silencio, su mente comenzó a construir una idea aterradora, aunque aún vaga. Pero algo sí lo había cambiado. Algo lo había llevado a este lugar, a este momento, a esta vida que era suya, pero no lo era. Cerró los ojos, pero las palabras de su abuela seguían girando en su mente, como una respuesta a la pregunta que aún no podía formular del todo. Cuando el cuerpo se detiene, el alma encuentra otro camino. Un estremecimiento recorrió su espalda. Si todo había cambiado. Entonces aquel día yo... Una lágrima recorrió su mejilla. Leonardo había pasado semanas intentando ignorar la verdad que se formaba lentamente en su mente. Cada cambio, cada detalle que no encajaba,
lo empujaba hacia una conclusión que no quería aceptar. Esa noche, mientras la casa dormía, decidió enfrentarlo. Volvió a la sala, donde la fotografía seguía sobre la mesa. Esta vez no solo la miró, buscó en cada rincón de su memoria, intentando recordar cómo debía ser. Su mente le decía que todo estaba mal, pero sus ojos insistían en que la foto no mentía. De repente sintió un impulso. Caminó hacia un viejo baúl donde su abuela solía guardar recuerdos familiares. Era un lugar que no había abierto en años. Al levantar la tapa, el olor a madera y papel viejo lo envolvió. Revolvió entre las cosas hasta que encontró algo. Una carta escrita con su propia letra. El corazón de Leonardo se aceleró. La carta estaba dirigida a su abuela y databa de una fecha posterior a la caída. Pero al leerla, su mente se nubló. Había detalles en ella que no podía comprender, menciones a cosas que no existían en su memoria actual. En una parte decía: espero que todo siga igual cuando te vuelva a ver. No sé si este lugar es el mismo, pero prometo que me esforzaré en adaptarme. Leonardo dejó de mirar la carta. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había leído. Era como si una parte de él hubiera sabido lo que iba a pasar, o peor, como si alguien más lo hubiera sabido por él. Se dejó caer en el sofá mientras miraba al techo, tratando de controlar su respiración. Por fin, una verdad incómoda se abrió paso. No estaba donde debía estar, pero de alguna manera eso estaba bien. El amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana cuando Leonardo se levantó. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Todo se veía igual y, al mismo tiempo, diferente. Sonrió, aunque sus ojos brillaban con sus lágrimas. Tal vez no importa cómo llegué aquí. Lo único que importa es que sigo avanzando, murmuró, con una mezcla de resignación y aceptación. Cerró los ojos, recordando las palabras de su abuela. En su mente resonaron con una claridad absoluta. El alma no pertenece al tiempo ni al espacio. Es una corriente que fluye hacia adelante, sorteando el abismo de la muerte. Cuando el cuerpo se detiene, el alma encuentra otro camino, como un río que sigue su curso, aunque las piedras cambien su cauce. Si llegaste hasta aquí, me encuentro muy agradecido por ello. Recuerda que hay historias nuevas todas las semanas. No olvides darle like, suscribirte, compartir y picarle a la campanita.